Muy bien, vamos a continuar entonces con lo prometido, que es la tercera parte de esta clase número 3 sobre el capítulo 1 de Lagash. Muy bien, esta es la tercera y última parte para concluir con el recorrido del capítulo, el comentario del capítulo 1 de Lagash. Como lo habíamos anticipado, vamos a trabajar las relaciones de la psicología con el psicoanálisis en principio, luego con otras disciplinas y por último hacer un comentario de cierre del último párrafo del capítulo 1 donde Lagash concluye esta primera parte, esta primera exposición de el análisis que él hace de la situación en 1950 que atravesaba la situación epistemológica, como ya lo dijimos, que atravesaba la psicología y que para él es leída y desde esta lógica unidad-diversidad. Y él trata de resolver y dar una respuesta a estas cuestiones de unidad o diversidad, o bien unidad y diversidad, donde hay que situarse en relación a la multiplicidad de escuelas de psicología y la unidad del campo disciplinar de la psicología. Vamos entonces ahora a centrarnos, después de que analizamos los distintos tipos de conducta que él considera que constituyen o conforman el objeto de estudio de la psicología. Dijimos que era un objeto complejo con dimensiones, distintos agrupamientos en los que se podía llevar adelante la clasificación de las conductas. Él los analizó y ahora vamos a la última parte del texto. Entonces, psicología y psicoanálisis. Retomamos en esta diapositiva aquello que habíamos visto el esquema que habíamos visto cuando analizamos lo que decía Lagash respecto de las conductas autoplásticas mentales. Retomamos ese esquema, a ver qué era lo que nos decía Lagash. ¿Cómo piensa la psicología y el psicoanálisis la vida mental? Vamos a hacernos esa pregunta y utilizar el esquema anterior como punto de partida para responder a esta pregunta, el esquema de la vida mental. Para lo cual, la vida mental, para Lagash, tenía dos términos, ¿se acuerdan ustedes? Él los dividía. La psicología había producido conocimiento respecto de las actividades o las conductas, las acciones o las conductas mentales, había producido un conocimiento que la llevó a concluir a la psicología que la vida mental está organizada en estos dos grandes sectores. Habíamos dicho que el inconsciente, con mayúscula, la parte de abajo del iceberg, como ustedes recordarán, es, desde esta perspectiva, lo que tiene mayor gravitación e influencia respecto de otros sectores de la vida mental, como es la conciencia. Ahora vamos a ver que eso se constituye, el inconsciente como creación del psicoanálisis, se constituye en un término para pensar la vida mental que trae un sacudón importante dentro de la comunidad científica y dentro de la psicología misma. Ahora en las próximas diapositivas. Pero por eso la cuestión de la mayúscula, la determinación que tiene y el impacto que va a tener epistemológico la creación del concepto o el descubrimiento, como ustedes quieran, creación o descubrimiento, del concepto de inconsciente, que es un concepto que lo acuña el psicoanálisis, lo forja el psicoanálisis, no proviene de la psicología. Ahí empezamos ya a ver para dónde va a ir Lagash en el debate de la relación psicología-psicoanálisis. Entonces, si vamos al texto, como siempre, lo estamos siguiendo. Céntrense ustedes, no lo voy a leer porque es, lo pueden leer ustedes y se deduce de ahí, pero en la página 17, recuerdan ustedes que habíamos dicho que algunos párrafos
se separaban con un poquito más de distancia. Bueno, acá llegamos a la última parte, donde tenemos esta separación y empieza otro tema. Eso nos indicaba que empezaba otro tema. Dejamos de hablar de las conductas, pasamos a hablar del psicoanálisis, que arranca con una frase, que después la vamos a retomar, muy interesante, porque da una definición contundente Lagash. En todo este campo el psicoanálisis ocupa y verosímilmente seguirá ocupando un lugar aparte. Él lo pone en otro lugar al psicoanálisis. No, parecería que no en relación a la psicología, sino en otro lugar, como el inconsciente. En otro lugar está. Entonces, ustedes hagan la lectura de lo que sigue y vamos a llegar a la siguiente conclusión para responder a esta pregunta. Que la psicología clínica, dice ahí en ese párrafo, Lagash, dice, la psicología clínica se ocupó siempre de qué sector de la vida mental y de la conciencia. De la conciencia. En cambio, el psicoanálisis, y acá hay que tener cuidado, el psicoanálisis se ocupa de toda la vida mental, del inconsciente y de la conciencia. Porque cuidado con esta desviación en la formación. Algunos dicen, identifican psicoanálisis con el inconsciente y ya está, y no estudia más nada. No, estudia todo el resto también. Lo que pasa es que le da más protagonismo al inconsciente. Cuando ustedes vean la teoría psicoanalítica, más adelante el año que viene, la primera tópica, el primer modelo de Freud, el aparato psíquico, él dice consciente, preconsciente e inconsciente. Pone los tres términos. Es decir, consciente, preconsciente, inconsciente, pone el inconsciente, pero también al principio pone la conciencia. Entonces, no hay que olvidarse, no es solo el estudio del inconsciente, el psicoanálisis. También estudia la conciencia y los efectos del inconsciente sobre la conciencia. Entonces, ya acá marcamos una diferencia. La psicología clínica, es decir, la parte del campo de la psicología que se ocupa de la salud y de la enfermedad mental, se ocupa en el área de la conciencia. En cambio, el psicoanálisis se ocupa en el área de la conciencia y del inconsciente, con predominio del inconsciente. Esa es una primera diferencia que hay que introducir en cómo se sitúan, se posicionan la psicología y el psicoanálisis respecto de el abordaje de la vida mental. Después vamos a ver, y lo dice por ahí también Lagash, que la psicología clínica, cuando ve la importancia del inconsciente en la vida mental, a raíz del descubrimiento del psicoanálisis, empieza a tomar esta categoría y la trae para sí. Entonces lo acerca al psicoanálisis, al campo de la psicología. Y ahí empieza la cuestión, si se diferencia, si pasa a ser una escuela de psicología más o es algo distinto. Hacia ahí vamos en la próxima diapositiva. Pero el mapa de la actividad de cada uno de estos dos campos del conocimiento, el mapa de la actividad hay que verlo en esta perspectiva. Vida mental y los dos sectores, quién se ocupa de cada cosa. Pero ya hay una diferencia, marca una diferencia. Vamos entonces ahora sí a lo que sigue que ahora sí lo vamos a leer porque es la justificación, podríamos decir, la justificación de esto que decíamos recién del impacto contundente que tuvo el psicoanálisis en la vida científica, en la cultura, y por qué en un primer momento y hasta hoy en día también ofreció tanta resistencia de parte de algunos, de otros no lo apoyaron, pero hubo mucho rechazo. ¿Qué trajo el psicoanálisis que produjo esa conmoción en la cultura y en la vida científica y en la perspectiva del hombre? ¿Cuál es el kit de la cuestión acá? Entonces Lagash lo dice, y esto hay que entenderlo para comprender, ¿no?, por qué se sigue hablando hoy de psicoanálisis y por qué el psicoanálisis ofreció, como decíamos recién, tantas resistencias. Entonces ahora sí, vamos a leer esta parte del texto que sigue a continuación, página 17, estamos con el texto en la página 17. Y Lagash, nosotros dijimos impacto y contundencia del psicoanálisis en la cultura y en la vida científica. Lagash va a hablar del escándalo del psicoanálisis, así lo menciona, el escándalo del psicoanálisis.
Vamos a ver cómo llega eso. Entonces, ahí a mitad de, casi terminando la página 17, hay una oración que empieza a dejar hablar al sujeto. A partir de ahí Lagash empieza a describir cómo trabaja el psicoanalista. ¿Cuál es la posición frente al paciente del psicoanalista? Y van a ver ustedes que está todo invertido. Todo lo que hace el psicoanálisis es lo que no se venía haciendo hasta ese momento, ni incluso los que hacen en las entrevistas, los médicos, cómo se posicionan frente al paciente. El psicoanalista hace todo al revés. Tiene otra posición completamente distinta para iniciar el proceso de cura. Respecto al paciente. Otra posición distinta. Entonces dice, dejar hablar al sujeto sin que tenga que preocuparse por las normas que rigen las formas habituales de la entrevista y la conversación. Eso es la asociación libre. Dejar hablar al sujeto, no importa si lo que dice viene al caso, es una contradicción con lo que acaba de decir, si no, bueno, no interesa, usted hable. Entonces, dejar hablar al sujeto, eso ya ahí es algo raro, porque cuando uno va al médico le hace preguntas y uno responde, ¿no? Pero acá no, acá el psicoanalista le dice hable. Y vamos a ver qué sucede. Escuchar lo que dice y también lo que no dice. Los silencios, lo que está entre enunciados, entre líneas. Lo que dice en el transcurso de la sesión o en ciertos momentos de su discurso. No intervenir más que mediante interpretaciones y construcciones que le revelan las estructuras, los procesos y las ficciones de su ser. Es decir, esa es la forma de intervenir del psicoanalista. No recetas, como hace el médico, sino le devuelve una frase, una interpretación, trabaja en la línea del sentido, en la línea del sujeto. Después lo vamos a ir viendo. Encontrándose entonces con él por un momento en el mundo ideal de la razón y la comunidad intersubjetiva de las mentes. Esto después de la transferencia lo van a ver, qué significa la transferencia, cómo analiza Freud, esto que pasa afectivamente entre el paciente, bueno, entre el paciente y el psicoanalista, cosa que en otros abordajes de la clínica psicológica no se le tenía en cuenta. Dejarle la administración de su mundo privado, así como el cuidado de una implantación más eficaz y feliz en el mundo común que comparte con otros. Es decir, dejarle la administración de su mundo privado al paciente. Completamente distinto del médico, que le dice, vaya y haga esto. Cómprese tal medicación, haga el tratamiento, la dieta, no haga tal cosa, sí haga tal cosa. Órdenes, discurso instruccional. Amo, como se le dicen los psicoanalistas, discurso amo, le da órdenes al paciente para que haga eso y con eso se va a curar. El psicoanalista todo lo contrario, dice, dejarle al paciente la administración. O sea, no le da indicaciones de lo que tiene que hacer, sino que lo interpreta y lo va llevando para que avance en el conocimiento de sí mismo y de las causas de su padecimiento. Eso invierte todo. Dice, aquí reside, y hace un punto, y dice, aquí reside el escándalo del psicoanálisis. Y no tanto en el papel de la sexualidad y la agresividad que desempeñan en la vida de cada uno, sino, y acá es el punto a donde vamos a ir en la diapositiva, en las infiltraciones de lo fantástico en aquello que parece lo más natural y lo más normal. Ahí está el escándalo del psicoanálisis. La contundencia, el impacto. Vamos a analizar esa frase porque resume la inversión epistemológica y el cambio radical, la descentración, como vamos a ver ahora, que produce el psicoanálisis en el ser humano, tal como era concebido hasta ese momento. ¿En dónde reside el escándalo del psicoanálisis? Para ver el por qué pensarlo como algo distinto al psicoanálisis. Porque la propuesta es distinta. Y si es distinta, ¿en qué consiste? ¿Qué tan distinta? Que llega a producir escándalos y resistencias. Entonces, ¿en dónde reside el escándalo? Frase que acabamos de leer. En mostrar las infiltraciones de lo fantástico, viene a mostrarnos, en aquello que parece lo más natural y lo más normal. ¿Qué es lo fantástico? El inconsciente. ¿Qué es lo más normal y natural? El sujeto de la conciencia. Vivimos en la conciencia.
hasta ese momento, hasta que apareció el psicoanálisis. Se pensaba en un yo consciente en la modernidad, ¿no? Esa es la consecuencia de pensar al ser humano en la modernidad. Después lo vamos a ver en la precientífica, más adelante eso. Descartes, toda la gente de la modernidad, planteó una manera, un modo de pensar al ser, a la actividad psíquica, desde centrada en el yo y en la razón, y en la conciencia. Yo, racional, consciente, ahí estaba el territorio interno del ser humano, del sujeto, y ahí se terminaba. Con el pensamiento racional y con esa ciencia moderna emergente que empezaba a dar respuestas a los problemas del hombre y al conocimiento del mundo y la naturaleza, eso se hacía desde el yo racional y consciente, que se empezó a fortalecer por los resultados que obtenía con la ciencia. Entonces se la empezó a creer, el yo consciente, que todo giraba en torno a él y que con su pensamiento podía controlar todo, lo de afuera y lo de adentro. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el psicoanálisis, a principios del siglo XX, en 1900, Freud empieza a escribir y a descubrir, a partir de lo que los pacientes les decían, que estas infiltraciones de lo fantástico, del inconsciente, que él lo empieza a teorizar como tal, es mucho más común de lo que se piensa. El protagonismo de este otro sector de la vida psíquica. La gravitación de este otro sector de la vida psíquica sobre la conciencia. Sobre lo más normal, ¿no? Lo común, lo natural. El día a día pensamos que manejamos todo y Freud viene a decir, no, acá está el iceberg, el 90%, manejando eso que pensábamos que era nuestro bastión para pelear con la realidad. Y en realidad dormimos con el enemigo, podríamos decir. El inconsciente nos gobierna y no nos damos cuenta. La modernidad no se había dado cuenta de eso. Entonces, cuando Freud pone el dedo y señala eso, escándalo. ¿Por qué? Porque le da un sacudón contundente, impactante, al yo racional consciente, que se creía el centro de la vida mental. Se produce, ahora lo vamos a ver, una descentración del yo. Por eso la resistencia. Entonces, ese es el escándalo, que lo ubica muy bien epistemológicamente Lagash. Dice, no tanto en el papel de la sexualidad y la agresividad, ¿no? Y todo eso, que también, bueno, llamaba un poco la atención, decir que los chicos, en 1900, venimos de la época victoriana, decir que los chicos tenían sexualidad, que sentían cosas, bueno, eso también produjo un poco. Pero lo verdaderamente escandaloso es esto que nosotros vamos a llamar ahora, que lo llama Freud así, porque él dice, acá yo vengo a traer la tercera herida narcisística, que es el inconsciente. Herida narcisística. Entonces tenemos que mencionar rápidamente qué es el narcisismo. El narcisismo es ese momento de la experiencia en el desarrollo psíquico que empieza al año y medio, ¿no? Una vivencia, donde se constituye el yo, y el yo, en ese momento, se cree, el yo del niño, se cree el centro del mundo. Porque todos lo festejan, todos le dan todas las cosas, las mañas, lo cuidan, lo asisten, están todo el tiempo alrededor de él. Entonces él se cree que es el centro del mundo. Eso es el narcisismo. Nos acompaña toda la vida el narcisismo. Siempre tenemos momentos de narcisismo. La realidad se encarga de ir limando ese narcisismo, porque si todos tenemos nuestro narcisismo, todos quieren ser centro. Entonces, cuando se encuentran todos, por ejemplo en un grupo, se encuentran todos los narcisismos. Y ahí todos tienen que renunciar un poco a su narcisismo, porque nadie es el centro de nada. Entonces, el narcisismo acompaña al ser humano en toda la vida, porque lo constituye en un primer momento y es un refugio también. Ese momento, cuando uno está medio depresivo, vuelve al narcisismo, entonces se constituye de vuelta como que es importante, que tiene algún privilegio, que
tiene algún valor en el mundo, como alguna vez lo tuvo para los padres o los otros auxiliares, y ahí arranca de vuelta, ¿no? Para encarar las dificultades de la vida. Por ejemplo. Entonces, tercera herida narcisística. ¿De quién? De la humanidad, del ser humano. Pensemos ahora genéricamente el ser humano. Andan todos los seres humanos con su narcisismo, habrá narcisismo en la ciencia, habrá narcisismo acá, nos pensamos de esta manera, ¿no? Siempre la centralidad del ser humano en relación al mundo, la naturaleza, el universo y los animales. Siempre se quiso diferenciar y volverse centro de algo. Entonces Freud dice, esta es la tercera vez, y vamos a ver ahora, la tercera vez que la ciencia le da un cachetazo al narcisismo del ser humano. Vamos a ver entonces la primera y la segunda herida narcisística para llegar a la tercera, que es el descubrimiento del inconsciente. Decir heridas narcisísticas del ser humano, es decir, sucesivos descentramientos. El ser humano se empezó a pensar a sí mismo como centro, siempre como centro de algo. Siempre como centro de algo. Entonces vamos a las heridas narcisísticas, cómo la ciencia lo fue descentrando cuando él se ponía en centro de algo. Las tres heridas narcisísticas del ser humano, porque en esa línea ubicamos el descubrimiento del inconsciente y el escándalo. ¿Y por qué la resistencia? La primera herida narcisística, el primer descentramiento que recibe el ser humano, es de este señor Nicolás Copérnico, que nos vino a decir que la creencia de que éramos el centro del universo, que la Tierra era el centro del universo, no era cierta, y que la Tierra, él descubrió, como astrónomo que era, giraba en torno al Sol. Entonces, ahí hay un primer descentramiento de ese lugar de narcisismo del ser humano. El ser humano decía, todas las estrellas, los cielos, los planetas, las constelaciones giran alrededor del lugar donde vivimos nosotros, que es la Tierra. Así vivió, era la teoría de Ptolomeo. Así vivió durante siglos. Hasta que llegó en el siglo XV, XVI, ya estamos entrando en la modernidad, ¿no? La ciencia moderna se empieza a despertar, empieza a aparecer en escena, descubre esto. Descubre esto. Entonces ahí, un primer escándalo, podríamos decir. El primer escándalo. Ya no somos el centro, giramos en torno a algo, al Sol. Bueno, el segundo golpe que recibe el narcisismo, la segunda herida, o injuria, es la de este señor, que lo vamos a ver sucesivamente en las próximas clases, porque también ha impactado mucho en la psicología, que era Charles Darwin. Charles Darwin introduce la segunda herida narcisística al mostrar, también desde la ciencia moderna, que no éramos criaturas, en el sentido de ser creados por un creador, el creador y su criatura. Que no teníamos nada de especial, que nadie nos había creado, sino que éramos descendientes, que éramos una especie más y descendientes de los primates. Una especie más. Fíjense ustedes el golpe narcisista. Otro descentramiento. De creerse el centro privilegiado de la creación y que los animales eran algo que estaban ahí para acompañar al hombre, Darwin viene y dice, no, vos también tenés una esencia animal de la cual derivás, y no tenés nada de especial. Provenís de otros animales por diferenciación, adaptación, bla, 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 toda la teoría de la evolución, y a vos no hay ningún ser superior que te creó. Teoría de la evolución, después la vamos a retomar. Entonces fíjense el golpe narcisístico de pasar de ser hijos de Dios a parientes cercanos del mono. Un bajón. Golpe al narcisismo fortísimo. Segundo, tambaleo y descentramiento. Primero lo sacamos del centro del universo, ahora lo sacamos del centro de la vida. Y la tercera herida narcisística es esta que ya la venimos anticipando, la de Freud,
que teníamos el sujeto de la conciencia, de la modernidad, que se había forjado en el siglo XVI, XVII, se fue forjando, centrado en sí mismo, con dominio de su vida interior, y él viene a decir, no tenés ningún, viene a mostrar, ¿no? Desde la ciencia y con procedimientos científicos, viene a mostrarle que no tiene ningún dominio absoluto ni concluyente de la vida interior, ¿no? de su propia privacidad, podríamos decir, ¿no? Sino que hay otras cuestiones que, como lo mencionábamos, la marioneta que lo maneja, la conciencia, y el inconsciente con los piolines maneja el inconsciente a la conciencia. Entonces acá tenemos la secuencia de cómo la ciencia, porque todo esto es producto de la ciencia y del avance del conocimiento, del trabajo, ¿no? de toda esta gente, investigaciones, ¿no? demostraciones, escribir libros, enfrentarse a la Inquisición, ¿no? También le dijeron de todo, a aquel también le dijeron de todo, pero bueno, el trabajo científico instaló esta nueva cosmovisión del hombre y lo fue ubicando en su lugar, ubicando con una medida más real frente a lo que lo rodea, ¿no? Y no tanta fantasía ni tanto narcisismo de que hay un privilegio en nuestra condición de especie. Por eso el escándalo, resistencia. ¿De dónde viene? Y viene de toda esta secuencia. Bueno, muy bien. Para que se entienda el impacto en la cultura y de dónde viene ese impacto, ¿no? ¿Qué es lo que viene a decir de fondo? Psicología y psicoanálisis. Entonces ahora, ya que tenemos diferenciado el psicoanálisis como algo que trae una novedad muy importante, como es la existencia del inconsciente, que trabaja de otra manera en el abordaje clínico que la psicología clínica, ya íbamos marcando algunas diferencias y algún recorte específico del psicoanálisis respecto de la psicología. Entonces, si uno lee la página 16, 17, 18, 19, va a encontrar, en el texto de Lagash, va a encontrar que Lagash, por momentos, parecería como que, como decíamos, pone en un lugar aparte al psicoanálisis respecto de la psicología. Leemos algunas frases y parecería que sí, que lo aparta, que lo aleja. Y después leemos de vuelta el texto y nos damos cuenta que parece como que lo quiere acercar a la psicología, o que lo pone adentro de la psicología. Entonces lo que vamos a hacer en las próximas diapositivas es mostrar algunas frases donde lo aleja y otras frases donde lo acerca. Para que ustedes vean que están las dos posiciones dentro del texto. Las de diferenciación del psicoanálisis y la psicología, o inclusión del psicoanálisis como una escuela de psicología más dentro de la psicología como unidad. Entonces, después ustedes búsquenla en el texto de esta frase, yo se las menciono. La primera, para separar, las frases que separan al psicoanálisis de la psicología. En todo este campo, la que ya leímos, el psicoanálisis ocupa y verosímilmente seguirá ocupando un lugar aparte. Entonces ahí lo dice, un lugar aparte. La psicología clínica tiene una deuda con el psicoanálisis, que es la de haber descubierto el inconsciente. Entonces, ya ahí dice, psicología clínica por un lado, psicoanálisis por el otro. Parecería como que lo separa. El psicoanálisis nada le debe a la psicología. De vuelta, otra frase que parecería que separa. Entonces, si hacemos un esquema de esto, para situarlo y que se vea, tenemos la psicología con sus escuelas, algunas de las que venimos viendo, y ya mencionamos, conductismo, introspeccionismo, cognitivismo, escuelas de psicología, que no tienen ningún problema, ellos están contentos, felices de participar de la psicología, se diferencian entre sí, pero a la hora de marchar todos juntos, como el peronismo, marchan todos juntos. No puede haber diferencia, pero todos cantan la marchita. Así funcionan estas escuelas de psicología. Pero, según esta frase, el psicoanálisis, no, el psicoanálisis dice, yo soy algo distinto, no soy una escuela de psicología, yo soy psicoanálisis. Entonces ahí se diferencia y se aparta del resto. Bueno, esa es una de las posiciones en el texto que después se ve. Después se ve, ¿por qué traemos todo esto? Porque después se ve esto en la vida cotidiana. Los psicoanalistas, uno le va a preguntar al psicoanalista, ¿y vos qué sos? ¿Psicólogo? No, yo soy psicoanalista. Yo soy psicoanalista.
Entonces ahí ya en el discurso de ellos y cómo se posiciona se quieren diferenciar. A pesar de que uno va, como a mí me pasó, en la década del 90, cuando hice la licenciatura en la UBA, en la Facultad de Psicología, yo me formé como psicólogo, pero la mayoría de las materias eran referidas al psicoanálisis. Leíamos a Freud y a Lacan todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Nos formamos en psicología, pero leemos textos de psicoanálisis. Entonces ahí viene la segunda diapositiva, que es la superposición de uno y otro, ¿no? Entonces recortamos dos frases en el texto. Una dice: respecto de la ciencia, los psicoanalistas se encuentran en una situación comparable, ¿no? Ahí es como que a la de los representantes de las otras psicologías. Entonces ahí los compara, los acerca, tienen algo en común. Pero los psicólogos, incluidos los psicoanalistas, de vuelta, no los incluye. Psicólogo y psicoanalista, parecería como que ahí marchan todos juntos. Bien. Entonces, acá tenemos el esquema anterior de ya reconvertido al psicoanálisis, compartiendo, sentándose en la mesa de las escuelas de psicología. Y entonces acá sí, lo vemos al psicoanálisis como una escuela de psicología más, no como algo en un lugar aparte y distinto. Son los dos momentos del texto. Son los dos momentos del texto. Bien. Para que ustedes vayan viendo cómo esto no tiene una sola lectura, estas relaciones que se establecen hacia adentro del campo psi, sino que hay varias posiciones y Lagash las muestra, para que sepamos. Vamos entonces, ya llegando a los últimos temas, psicoanálisis e interdisciplina. Bueno, un breve comentario de la necesidad que plantea Lagash, vamos, acá tenemos en el centro, de el diálogo de la psicología con otras disciplinas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, él lo va a incluir a la psicología como una ciencia más. Entonces dice, necesita dialogar la interdisciplina, como aparte por esto que decíamos antes, de que las conductas que son complejas requieren este diálogo. Por ejemplo, con la biología, cuando queremos saber del cuerpo, con la filosofía por la tradición, con la antropología por, bueno, cuál es la concepción de ser humano que estamos manejando. El ser humano es un ser social, un sujeto del vínculo. Bueno, todo eso hace que la psicología tenga que, de alguna manera, la psicometría, después cuando vamos a ver la medición, lo que son los test, bueno, también utilizará estadística, entonces tiene que ver con las matemáticas. Bueno, y ahí, entonces la psicología tiene que estar abierta a el intercambio, el ida y vuelta. Entonces no puede prescindir de una información humanista y científica ajena a su propio dominio, ajena a su propio dominio. Bien, entonces esa es otra parte del texto que también tenemos que es importante tenerla en cuenta. Vamos entonces a la última diapositiva, donde con esto vamos cerrando como les dije al principio, extenso recorrido de la clase 3 y lectura minuciosa del texto de Lagash. Esto que hicimos con Lagash no lo vamos a hacer con todos los textos porque no terminamos más. Esto es para mostrar cómo habría que hacer una lectura de un texto académico, cómo lo podemos ir comentando, relacionando, pensando. Hay que leerlo varias veces, con una vez sola no alcanza, hay que repreguntarse, hacer esquemas, vincular las distintas partes del texto y los distintos capítulos. Ahora después vamos a relacionar un poquito más adelante este capítulo 1 con el capítulo 2. Entonces, ese trabajo cognitivo que intentamos mostrar con la lectura comentada es lo que hay que hacer con todos los textos, lo cual lleva tiempo. Bien, vamos entonces a cerrar con esto y ahora sí vamos a leer el cierre, el último párrafo del texto. Vamos a la página 20, porque ahí dice algo muy importante para nosotros muy importante, porque es el enganche que vamos a tener con las clases que siguen. Vamos a dejar una frase pendiente de este párrafo, la vamos a frizar a la frase, la ponemos en un cuadrito y después la vamos a retomar de vuelta
para trabajarla y ver cómo él le da continuidad a esta frase en el capítulo 2. Dice así, resulta, esto concluye, él concluye el recorrido que venía haciendo. Resulta así que hoy, en un periodo de cambio acelerado, estamos en 1950, y él dice periodo de cambio acelerado. Imagínense si Lagash viviese hoy en día. Se vuelve loco. Pobre Lagash. Con la aceleración que vivimos todos hoy, él ya intuía en 1950 que la sociedad iba hacia más velocidad, y le llamaba la atención. Dice, resulta así que hoy, en un periodo de cambio acelerado, la psicología se sitúa en el inmenso dominio de las ciencias exactas, biológicas, naturales y humanas. Es decir, ubica a la psicología en el inmenso dominio de las demás ciencias, ya sean exactas, como la matemática, la física, biológicas, naturales y humanas. En 1950 podemos afirmar, cosa que no lo podíamos hacer en 1879, acuérdense que ese es el momento de pasaje o de constitución de la psicología como ciencia. En 1879 no podíamos afirmar eso, pero ahora en 1950 ya la psicología ocupa un lugar como una ciencia y es reconocida, dialoga, como decíamos recién, con la interdisciplina, con otras ciencias. Entonces, eso ya está resuelto, epistemológicamente está resuelto. Somos ciencia, él dice. Todas las disciplinas psicológicas encuentran un lugar en la psicología. Todas las disciplinas psicológicas, todas las escuelas, la diversidad, encuentran un lugar en la psicología. La psicología ahí podemos decir con mayúscula, lo que le da unidad. Entonces él está diciendo diversidad y unidad, no, diversidad o unidad. Todas se encolumnan, están dentro de la bolsa, dentro del ovillo podríamos también decir, una bolsa que dice psicología, con mayúscula. Miramos dentro de la bolsa, ¿qué hay? Escuelas de psicología, disciplinas psicológicas, como él dice. Eso parece que él ya lo demostró, pero le va a quedar algo que en el capítulo 2 lo va a tener que contestar todavía. O sea que unidad y diversidad está. Todas las disciplinas psicológicas encuentran un lugar en la psicología, desde la psicología fisiológica hasta la psicología social. La diversidad de los dominios que la práctica obliga a distinguir no impide reconocer sus predios comunes. Bueno, ahí está de vuelta el ovillo del ana. La diversidad de dominios que la práctica obliga a distinguir. Claro, miro la conducta y hay muchos colores, entonces muchos dominios que la práctica me obliga a distinguir. Los quiero conocer y tengo que distinguirlo, entonces ahí vienen las escuelas de psicología diferentes. No impide reconocer sus predios comunes. Quiere decir que todos esos dominios pertenecen a un predio común, el ovillo. Todos están dentro del ovillo. Los diferentes dominios de estudio de la psicología están todos dentro del ovillo. La diversidad de los métodos no compromete para nada el rigor científico, constituye más bien su garantía. Los problemas no están hechos para los métodos, sino los métodos para los problemas. Es decir, el método no me puede condicionar lo que yo quiero estudiar. Mi problema. Si yo me manejo con el método de la observación, como después vamos a ver, como método, entonces digo, todo lo que no observo con los ojos no existe, entonces no lo estudio. Y no. Los problemas que no veo, también los tengo que estudiar, por más que no lo vea. Tendré que construirme un método que sea distinto de la observación para abordar ese problema. Entonces, como dice acá, los problemas no están hechos para los métodos, sino que los métodos tengo que construirlos para los problemas. Descubrir métodos nuevos. La investigación de la verdad no podría alcanzar la misma clase de rigor y exactitud en todos los campos. Es decir, la definición de conocimiento no tiene el mismo rigor en todos los campos. Después lo vamos a ver que las ciencias naturales y las ciencias humanas tienen dos tipos de conocimientos diferenciados y con estructuras y lógicas diferentes. Entonces, vamos de este párrafo, vamos a recortar un par de frases y nos vamos a llevar una frase en especial que es muy interesante e importante para el recorrido que estamos haciendo nosotros de los capítulos de Lagash y la organización general de la materia. Entonces, dice,
la psicología se sitúa en el inmenso dominio de las ciencias exactas, biológicas, naturales y humanas. Tenemos todas las ciencias, acá, y ahora la psicología ocupa un lugar en 1950. 1950 la psicología ocupa un lugar, ya tranquila, nadie la cuestiona. Antes sí, antes la miraban de reojo porque decían, bueno, ¿y vos por qué sos ciencia? Vamos a ver todo ese proceso, ¿no? Todo lo que tuvo que pelear la psicología y el profesor Wundt en el laboratorio de Leipzig para hacer ese cambio epistemológico, de dejar de producir un conocimiento con base filosófica, con estructura filosófica puramente especulativo, que fue durante siglos la psicología ligada a la filosofía, a producir un conocimiento con una estructura científica, es decir, con demostración, experimentos, ¿no? Hipótesis, contrastación, todo eso que ustedes van a estudiar en la materia epistemología. Vamos completando una cosa con la otra. Ese salto ya está hecho. Ya nadie nos cuestiona que somos ciencia, lo hemos demostrado, ¿no? Y acá está. Por si alguien tiene duda, acá está. Y la otra frase, que es esta. Todas las disciplinas, dice Lagash, encuentran su lugar en la psicología. Entonces la pregunta que nos vamos a llevar nosotros es, ¿cómo encuentran su lugar las diferentes escuelas de psicología en la psicología? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué quiero decir con esto? De nuevo la bolsa. La bolsa de la psicología. Cartelito, bolsa, psicología, unidad. Adentro tenemos la diversidad, un montón de escuelas. Nos asomamos a la bolsa y tenemos un montón de escuelas. Entonces, Lagash se pregunta, ¿esto ahí adentro está ordenado o están todas entreveradas, se mezclan, no hay compartimentos, no hay divisiones, o hay compartimentos y divisiones, hay un orden? ¿Es un caos o hay orden ahí adentro? Es decir, ¿cómo encuentran su lugar las escuelas de psicología en esa psicología con mayúscula? ¿La diversidad tiene un orden o es un caos? O una situación caótica, como él lo va a decir al principio del capítulo 2, que vamos a retomar esa frase. Entonces, en el capítulo 2, él va a mostrar, va a presentar una propuesta de ordenamiento de la psicología hacia adentro. Ya resolvió el problema de la diversidad y de la unidad. Ahora tiene que ver si esa unidad hacia adentro o esa diversidad es un lío o hay compartimentos, hay orden, uno puede entrar y distinguir cosas, clasificarlas. Entonces, ese es el sentido de esta pregunta, que él va a responder esta pregunta en el capítulo 2. Pero, antes de llegar al capítulo 2, vamos a hacer un rodeo en la próxima clase, en la clase 4, por un autor suizo de nombre Carl Jung, que ustedes van a tener que leer un capítulo del libro Tipos Psicológicos. Tipos Psicológicos. Un capítulo. Y vamos a ver dos tipos psicológicos de Jung que nos van a servir para articularlo, para relacionarlo con lo que vamos a analizar en la clase 5, que es el capítulo 2 de Lagash. Es decir, frenamos acá, lo dejamos a Lagash, ya volvemos a Lagash, vamos a Jung, vamos a conocer los tipos psicológicos introvertido y extrovertido en la clase próxima, en la clase 4. Y después volvemos al capítulo 5 con ese conocimiento de Jung. Y ahí nos metemos en el capítulo 2 y vamos a conocer la propuesta de Lagash de ordenamiento que él hace de la diversidad de la psicología, de la multiplicidad de escuelas de psicología, el ordenamiento de esa propuesta, y lo vamos a relacionar con los tipos psicológicos de Jung. Es decir, vamos a hacer dialogar dos autores, Lagash con Jung. Y vamos a ver la convergencia de estas propuestas. Que de alguna manera los dos están hablando en dialectos diferentes el mismo idioma. Eso es el recorrido que viene en las próximas clases. Para lo cual, por favor, lean el capítulo que corresponde a tipos psicológicos de Jung para la clase
4, que es la próxima. Bueno, muchas gracias y seguimos trabajando.